Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI para compartir con ustedes la información más reciente sobre ciencia y tecnología. La pandemia ha dejado una huella profunda en varios aspectos. Una especie de recalibración en nuestra forma de vida que ha modificado la manera en que nos relacionamos con los demás. Uno de estos grandes cambios se liga al crecimiento de la interacción digital entre personas, un fenómeno que por otro lado provoca un aumento en casos de ciberacoso entre menores de edad. 1 de cada 6 niños de entre 11 y 15 años afirmaron haber sido acosados en Internet. La cifra se desprende de un estudio sobre 44 países, relevado en 2022 por la Organización Mundial de la Salud, y cuyos resultados fueron publicados el miércoles. Aunque las tendencias a lo largo del tiempo en el acoso escolar se han mantenido estables desde 2014 en adelante, podemos ver que ha habido un ligero aumento en la prevalencia del ciberacoso desde 2018 hasta 2022. El estudio se basa en cuestionarios con 279.000 niños y adolescentes en Europa, Asia Central y Canadá. En la mayoría de los territorios, el acoso cibernético alcanza su punto culminante a los 11 años para los niños y a los 13 para las niñas. Cuando nos fijamos en la perpetración del acoso cibernético, podemos ver que el 12% de los adolescentes diría que han acosado cibernéticamente a otros en el último par de meses. Y aquí podemos ver una diferencia de género, donde cuando juntamos todos estos datos, podemos ver que en general esta prevalencia es un poco más alta entre los niños que entre las niñas. El informe señala que el acoso físico se ha mantenido estable respecto a la anterior edición. La OMS subraya que la pandemia de coronavirus ha cambiado la forma en la que los adolescentes interactúan. Durante el COVID acabaron pasando aún más tiempo en sus dispositivos electrónicos, ya que toda la escolarización ha tenido lugar allí. Toda la interacción con los amigos ha tenido lugar allí. Así que nuestra explicación realmente se centra en este efecto arrastre del COVID. El informe concluye que es necesario invertir más en monitorear las diferentes formas de violencia. A su vez pide regular las redes sociales para limitar la exposición al acoso cibernético. Según datos de la OMS, la endometriosis afecta a unas 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva. Actualmente no existe una cura definitiva para este padecimiento, por lo que los objetivos suelen enfocarse en aliviar los síntomas. A continuación, más información sobre esta enfermedad crónica que afecta de manera importante la vida de quien la padece. Al menos 1 de cada 10 mujeres sufre de endometriosis, una enfermedad aún poco conocida. El endometrio es un tejido que recubre el interior del útero. Se espesa durante el ciclo menstrual antes de ser evacuado por la sangre del período, a menos que haya embarazo. En las mujeres que padecen endometriosis, este tejido crece fuera del útero y se propaga, en particular, a través de la sangre menstrual. Provoca lesiones en otros órganos, como los ovarios, las trompas de falopio, los intestinos, la vejiga y, en casos muy raros, los pulmones. Las lesiones son inflamatorias y sensibles a las hormonas producidas por los ovarios. Con cada nuevo ciclo menstrual, crecen y sangran. Las lesiones también pueden unir ciertos órganos. Todas estas condiciones pueden producir dolores intensos durante la menstruación o las relaciones sexuales, además de problemas digestivos y muchos otros síntomas. Los tratamientos comunes implican el uso prolongado de la píldora anticonceptiva para detener los periodos, combinado a un tratamiento específico del dolor y, en algunos casos, cirugía para las lesiones más graves. El oxígeno es un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta y para nuestro organismo. Gracias a él, nuestro cuerpo desencadena procesos esenciales. No obstante, algunas actividades como el senderismo
podrían interrumpir la capacidad del organismo para transportar oxígeno a las células, en lo que se conoce como el mal de altura. En fechas recientes, el turismo de alta montaña y la visita masiva a las cumbres se han manifestado y la asistencia de personas de todas las edades y condiciones físicas se ha hecho frecuente. Es notorio observar a expertos montañistas con su equipo completo para los ascensos, pero también a personas sin experiencia que por simple curiosidad turística asisten con riesgo de padecer en mayor grado el llamado mal de altura, que puede comprometer su integridad física, sobre todo si radican en lugares cercanos al nivel del mar. El mal de montaña puede comenzar a los 2.500 metros de altura y empeora a cotas mayores, y es una falta de adaptación a la disminución de presión atmosférica y por tanto a la presión parcial de oxígeno a medida que se asciende a una montaña. No confundir con porcentaje de oxígeno presente, ya que este siempre será del 21%, es decir, que a mayor altura se respira menor número de moléculas de oxígeno por volumen de aire. Esta condición provoca la aparición de hipoxia o falta de oxígeno en los tejidos corporales y fallas en sus funciones. Se manifiesta con mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómito, taquicardia y dificultad respiratoria. Si estos síntomas aparecen, se recomienda ya no ascender o bajar a alturas menores donde estos desaparezcan. Si a pesar de ello se continúa el ascenso, aparecerá la cianosis, desorientación, dificultad mayor para respirar y caminar y desmayo. Es urgente bajar a cotas menores y aplicar oxígeno con mascarilla. Esto bastará para estabilizar a la persona antes de recibir atención médica especializada. Para prevenirlo, se recomienda haber dormido bien, ascensos lentos para aclimatación, hidratación continua y comer muchos carbohidratos. Si se tiene algún problema de salud, consultar a un médico previamente. Que sea un ascenso divertido a la montaña y no al cielo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Los métodos menstruales suelen estar rodeados de prejuicios que logran limitar la conversación sobre estos temas. En paralelo, también se desarrollan importantes movimientos con el fin de romper con estos estigmas y promover la educación, como es el caso de la siguiente iniciativa, que lucha contra los tabúes alrededor de la higiene menstrual en Cuba. En Cuba, las chicas de la Selección Nacional de Fútbol pausaron por un momento sus entrenamientos para participar en un taller distinto pero necesario. Se trata del uso de las copas menstruales, cuyos beneficios son poco conocidos en el país caribeño. Una de las gestoras del taller, la cubana Maribelis González, explicó las ventajas de estos pequeños recipientes de silicona médica que acumulan por hasta 10 horas la sangre en cada periodo menstrual. No podemos decir que todo el mundo la usa, lamentablemente, pero yo digo que si un 50% de las personas a las que le hemos entregado copas las usan, ya es bastante bueno. El encuentro es parte de la iniciativa surgida en 2021 Copas para Cuba, del emprendimiento local La Mina y del Tercer Paraíso Cuba, un proyecto internacional que promueve iniciativas de desarrollo sostenible. Ha sido un privilegio porque es algo que muchas personas no conocen, que hemos contratado por personas que ya llevan usando la copa hace muchos años. Fue un taller despojado de tabúes a la hora de explicarle a las jóvenes deportistas cómo introducirse las copas y también cada cuánto tiempo deben cambiárselas o cómo saber qué talla le corresponde a cada una. Estos talleres ocupan el lugar de las instituciones públicas de salud cubana que no hablan del tema. Tampoco ofrecen protocolos sobre cómo usar estos productos. En Cuba es bastante inusual el uso de las copas entre las mujeres en edad fértil que prefieren usar toallas o tampones, a pesar de lo difícil que se ha vuelto conseguirlas por la baja producción nacional y los altos precios de las importadas en el mercado informal. En una carrera contra el tiempo y la geografía, equipos médicos se lanzan a la tarea de llevar vacunas a los lugares más remotos del mundo, en terrenos montañosos, islas distantes y extensas llanuras. Misiones que representan un compromiso inquebrantable con la salud del mundo. Si la gente no puede acercarse a las vacunas, acerquen las vacunas a la gente. Esta es la máxima que siguen los enfermeros en su labor diaria para conseguir inmunizar a todos los somalíes, también en los lugares más remotos del país o controlados por yihadistas.
Somalia es uno de los 20 países del mundo donde más niños y niñas nunca han sido inmunizados o no lo han sido de manera completa. De hecho, se estima que solo entre un 30 y un 40% de los menores estén plenamente cubiertos contra enfermedades como la tuberculosis, la poliomielitis, la tosferina, la difteria, el tétanos o el sarampión. Por eso, en la localidad de Dolo, personal sanitario recoge las vacunas del hospital, las guarda en un pequeño refrigerador y ponen rumbo en coche a diferentes destinos donde mujeres esperan con sus bebés envueltos a que el médico los examine, los pese y, como suele ser necesario, los vacune. Según datos del área de salud en Somalia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, solo un 27% de los somalíes puede acceder a servicios de salud sin un impacto financiero significativo. El elevado coste del trayecto que separa las zonas rurales de los hospitales y la falta de infraestructuras son dos motivos que dificultan que la vacunación llegue a toda la población. Sin embargo, a esto hay que sumar el desplazamiento forzado de más de 3,8 millones de personas generado por la violencia del grupo yihadista Al-Shabaab o por los fenómenos climáticos externos. Para miles de personas, la esperanza de vida depende de la disponibilidad de órganos para trasplante. Por eso, crear una cultura en torno a la donación es muy importante, pues cada donante potencial representa una oportunidad única de salvar la vida y brindar esperanza a quienes luchan contra enfermedades graves. A través de la donación de órganos o tejidos se puede salvar la vida de miles de personas. La ciencia ha generado técnicas específicas para conservar órganos y tejidos, así como para verificar que exista compatibilidad entre quien dona y la persona receptora. De esta manera se garantiza que el sistema inmunológico de quien se somete al trasplante no reaccione negativamente. Sin embargo, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA, en México diariamente mueren 20 personas en espera de uno. Un trasplante puede llevarse a cabo solo si una persona decide donar, ya sea en vida o al morir, de manera voluntaria y altruista. Si eres mayor de edad, en el sitio oficial del CENATRA encontrarás el consentimiento expreso para hacerlo. Algo muy importante es que notifiques a tus familiares sobre tu voluntad de ser donante y así poder salvar vidas. Las leyes encargadas de regular el consumo de tabaco se vuelven cada vez más severas, marcando un récord en la lucha contra el tabaquismo, con medidas que abarcan desde la prohibición de publicidad hasta impuestos extra. De este modo, los gobiernos intensifican los esfuerzos para proteger la salud pública y reducir los daños que provoca el consumo de cigarro. Tras varios años en el cajón, el llamado Plan Antitabaco empieza a ver la luz y se debate en la Comisión de Salud Pública. En España, el tabaco es responsable de más de 50.000 muertes cada año. Esto se traduce en una vida perdida cada 11 minutos a causa del tabaquismo, una cifra que no podemos ni debemos ignorar. Hablamos con expertos de algunas de las organizaciones que han colaborado en su elaboración. Según ellos, las propuestas claves son la subida del precio del tabaco y la ampliación de los espacios sin humo. Respecto a la primera, subiendo alrededor de un 5% el precio, se disminuiría hasta un 10% el consumo de tabaco. Esto es lo que más probablemente ayude a disminuir el consumo de tabaco. Y en cuanto a los espacios sin humo, lo que busca es proteger la salud de los no fumadores. El borrador del plan al que ha tenido acceso Televisión Española no especifica ninguno en concreto, aunque los profesionales apuntan a que no se podrá fumar en espacios exteriores como las terrazas del sector de la hostelería e incluso que se avance en la legislación en espacios en donde estén menores, por ejemplo, en coches. Lo de fumar o no en terrazas es lo que más debate genera. La persona que está fuera de la calle, que tiene el mismo derecho que yo, pues si quiere fumar, que fume. Pues la verdad que yo soy fumadora, pero sí estoy de acuerdo con esa decisión. En contra, algunas asociaciones hosteleras. A favor, grupos de no fumadores que llevan años reclamándolo. Cuando uno está respirando el humo de tabaco, es que le está perjudicando a su salud, pero además está coartando su libertad de no verse agredido por el humo de tabaco ajeno. Las comunidades han pedido más tiempo para estudiarlo y después tendrán que decidir si lo aprueban. El plan también incluye en empaquetado genérico más campañas de prevención y vigilancia de las medidas ya impuestas. El síndrome de Down es una alteración genética presente desde el nacimiento y se convierte en un acompañante de por vida. Una condición que puede presentar desafíos únicos para el desarrollo. Sin embargo, también ofrece oportunidades para la inclusión y el crecimiento personal, con ayuda de la estimulación desde casa.
El síndrome de Down es una condición genética que ocurre cuando una persona tiene una copia adicional del cromosoma 21, lo que resulta en características físicas y cognitivas distintas. Que el síndrome de Down es una formación, ¿verdad? Una formación congénita donde los niños nacen con 46 cromosomas, ¿verdad? Cuando hablamos de un niño sin discapacidad o sin situación de discapacidad, entonces el síndrome de Down tiene una cromosoma extra en su cromosoma 21. En vez de tener 2 cromosomas, tiene 3 cromosomas. Y es por ello que también se le conoce como trisonomía 21. Entonces, esa cromosoma además es una cromosoma que realza sus cualidades como ser humano. En cuanto a las características cognitivas, las personas con síndrome de Down suelen experimentar un retraso en el desarrollo intelectual que puede variar desde leve hasta moderado. Esto dificulta su capacidad para aprender y comprender información, así como para desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada individuo con síndrome de Down es único y puede tener fortalezas y desafíos diferentes. Recordemos que los jóvenes, aparte de tener su situación cognitiva, una condición cognitiva, también tienen algunas dificultades asociadas a la parte del lenguaje, la parte de la comunicación, y es por ello que primero tenemos que hablar sobre la formación o educación o estimulación del muchacho en casa, ¿verdad? Entonces es por ello que cuando se identifica la parte de la trisonomía 21 en los niños, entonces se debe dar un seguimiento en la parte de un terapista de lenguaje para poder fortalecer aún sus habilidades. Para poder hablar de la inclusión de personas con discapacidades, debemos saber que se debe dar formación y estimulación en casa y contar con el apoyo de centros educativos conscientes y con todas las competencias necesarias para fortalecer aún más sus competencias. A medida que la conciencia y el apoyo para las personas con síndrome de Down han aumentado, se ha observado una mejora significativa en la calidad de vida y las oportunidades disponibles para ellos. La intervención temprana, la educación inclusiva y el apoyo continuo pueden ayudar a las personas con síndrome de Down a alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en la sociedad. Es esencial comprender y respetar a todas las personas, reconociendo sus capacidades individuales y promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. La pedagogía hospitalaria emerge como un componente importante en el cuidado integral de los pacientes, especialmente en quienes enfrentan hospitalizaciones prolongadas. Estos entornos educativos dentro de hospitales permiten que los pacientes se mantengan conectados con el mundo exterior, preparándose para una transición más suave de regreso a la escuela una vez que la salud lo permita. Para muchos profesores, volver a clase no tiene mucho de novedoso, pero el profesor Cristian Orjuela no sabe cuáles de sus estudiantes verá hoy. Todo depende del parte médico que hayan recibido con anterioridad. Cuando estos chicos, por ejemplo, tienen que madrugar 4 de la mañana, muy temprano, para ir a un proceso como puede ser su quimioterapia, y después de estar toda la mañana recibiendo su medicación, su tratamiento, venir en la tarde aquí a recibir clases, le da a uno una capacidad de resiliencia muy alta y cómo uno como docente se pone en ese papel. Es un niño que viene de estar en un tratamiento muy fuerte, de recibir unos químicos en su cuerpo, pero aún así está dispuesto a aprender. Las aulas hospitalarias comenzaron en Bogotá en el 2010 y han beneficiado a más de 51.000 estudiantes. Es lo importante que al final él alcance el desempeño que se espera dentro de su proceso escolar, dentro de la correspondencia con el grado que él en este momento está actuando. Por eso es muy importante que las aulas hospitalarias están reguladas bajo la misma normativa del gobierno y por eso hacen parte de un colegio de aquí del distrito donde se legitima todo ese proceso que ellos hacen para que su año escolar sea legal y puedan seguir promocionándose en el sistema educativo colombiano. En estas aulas ven los mismos contenidos que verían en el colegio. Gracias a que están en el hospital, Jean Paul pudo volver a estudiar después de 2 años de incapacidad. Prácticamente no duraba aburrido, duraba llorando, sin hacer nada. Y cuando empecé acá en aulas, vi que sí necesitaba el colegio,
y empecé a conocer nuevas personas, a nuevos amigos, y sí, significa mucho el colegio y aulas hospitalarias. No, fácil no. Listo. Vamos a escoger las imágenes que... Esta sede del colegio queda en el Hospital de la Misericordia, que facilita el servicio de forma gratuita. En estos momentos, para este año, hemos escolarizado 50 niños. La idea es que nosotros, a raíz del primer semestre, seguimos escolarizando, pero como nos siguen llegando niños que de pronto, por su condición de salud, no puedan ir a su aula regular, entonces nosotros lo que hacemos es que los escolarizamos o nos contactamos con el colegio de origen para revisar cuáles son los temas que están viendo, para hacer una articulación. Algunos estudiantes continúan con sus clases de forma virtual. El profesor Orjuela considera que ha aprendido grandes lecciones con sus estudiantes. Pienso que esa es la principal reflexión que uno tiene en su ejercicio, y es cómo de alguna manera sopesamos situaciones del cotidiano, nos vuelven un poco más resilientes, pero también nos dan una fortaleza para entender que los niños necesitan este servicio y que nosotros tenemos también que estar en ese par, en esa igualdad con ellos, y ser un poco fuertes también frente a la situación de vulnerabilidad que ellos puedan llegar a tener. Volver a estudiar le dio un norte a la vida de Jean-Paul, que se ha demostrado que puede enfrentar todo tipo de desafíos. A mí mismo, porque yo quiero ser quien quiero ser, un veterinario o algo que haga orgullosa a mi familia. Al final del año escolar, los niños se gradúan en una ceremonia pública que realiza el hospital. Es una forma de premiar el esfuerzo de sus estudiantes y de sus padres. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de información del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.